¿Alguna vez has sentido que hay algo profundo, poderoso y hasta misterioso en la historia de la Virgen María, pero nunca has tenido acceso a toda la verdad? Quizás solo conoces partes de su vida o lo que se ha contado superficialmente, pero ¿y si hubiera una historia oculta, guardada durante siglos, que revela el verdadero papel de la Madre de Jesús? En este vídeo, descubriremos juntos los secretos más profundos sobre la Virgen María. Una historia que puede transformar tu fe, responder a tus dudas y traer un nuevo significado a tu relación con Dios. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y descubre la verdad que pocos saben. Imagínese en una época mucho anterior al nacimiento de Jesús, cuando el mundo todavía estaba envuelto en oscuridad espiritual. La humanidad vivió separada de Dios a causa del pecado, desde el momento en que Adán y Eva desobedecieron en el jardín del Edén. Ese acto de rebelión trajo tristeza, dolor y muerte al mundo. Pero en medio de la oscuridad, surgió una promesa. Dios, en su infinita misericordia, no abandonó a la humanidad. Poco después del pecado de Adán y Eva, declaró una profecía que cambiaría la historia para siempre. En Génesis 3 y 15, Dios le dijo a la serpiente: «Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar». Esta promesa fue un rayo de esperanza. La serpiente, que representaba a Satanás, sería derrotada por alguien especial, un Salvador que vendría de la descendencia de una mujer. Fue el anuncio de que, en el futuro, alguien vencería el mal y restablecería la comunión entre Dios y la humanidad. Pero ¿quién sería este Salvador? ¿Y cuándo vendría? Pasaron los siglos y Dios siguió reafirmando su promesa. Escogió a Abraham, un hombre sencillo pero de gran fe, y le dijo que, a través de su descendencia, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto está registrado en Génesis 12, 3. Dios estaba preparando el camino para la venida del Salvador, y cada promesa hecha era como una pieza de un gran rompecabezas divino. Más tarde, Dios habló con el rey David, un hombre conforme a su corazón, y le prometió que un descendiente suyo reinaría para siempre. En 2 Samuel 7, 12-13, Dios le dijo a David: «Cuando se cumplan tus días y descanses con tus padres, entonces levantaré después de ti a tu descendencia, que vendrá de ti, y estableceré su reino. Él edificará una casa a mi nombre, y yo estableceré el trono de su reino para siempre». Estas palabras indicaron que el Salvador sería un rey, pero no un rey cualquiera. Tendría un reino eterno y traería verdadera paz al mundo. Dios también utilizó a los profetas para revelar detalles sobre el Salvador. Isaías, por ejemplo, profetizó unos 700 años antes del nacimiento de Jesús: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre vuestros hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Isaías 9, 6. Isaías también reveló que este Salvador nacería de una virgen. «He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Isaías 7 y 14. Estas palabras sonaron como melodías de esperanza para quienes viven en tiempos difíciles. El pueblo de Dios esperaba ansiosamente el cumplimiento de esta promesa, especialmente durante los periodos de cautiverio y sufrimiento. Soñaban con el día en que Emmanuel, Dios con nosotros, vendría al mundo para traer la salvación. Pero, ¿por qué era necesaria la promesa de un Salvador? Porque nadie, por sí solo, podría resolver el problema del pecado. La sangre de los animales sacrificados, utilizada como símbolo de expiación en la antigüedad, no podía borrar definitivamente el pecado. Se necesitaba a alguien perfecto, alguien enviado por Dios, que fuera capaz de redimir completamente a la humanidad. Esta promesa, que comenzó allí en el Edén, se transmitió de generación en generación, alimentando la fe de millones a lo largo de los siglos.
Las Escrituras estaban llenas de pistas que mostraban que el Salvador sería a la vez un rey poderoso y un siervo sufriente, alguien que impartiría justicia pero también soportaría los dolores y pecados de muchos. Y así fue que, incluso antes del nacimiento de María, la promesa del Salvador estaba arraigada en la historia del pueblo de Dios. María, la humilde joven de Nazaret, sería la elegida para cumplir este plan divino. Pero todo comenzó con la promesa de Dios. Una promesa que nunca sería olvidada. Una promesa que transformaría el mundo. Antes de continuar, deja en los comentarios donde nos miras. Retrocedamos en el tiempo e imaginemos un pequeño pueblo llamado Nazaret. Era un lugar tan discreto que apenas aparecía en los mapas de la época. Situada en la región de Galilea, Nazaret era un pueblo humilde, con calles de tierra, casas sencillas de barro y piedra, y un entorno rodeado de colinas y plantaciones. Era el tipo de lugar donde la gente vivía modestamente, trabajando duro para sobrevivir y manteniendo una rutina pacífica. Entre las familias que vivían allí estaba la de María. Ella era una joven común y corriente a los ojos del mundo, pero su corazón era extraordinario a los ojos de Dios. María no provenía de una familia rica o poderosa. Creció en la sencillez, aprendiendo desde pequeña a ayudar en la casa, a buscar agua del pozo, a ocuparse de los quehaceres diarios y a vivir con fe. Como a cualquier joven judía, a María se le enseñó a amar y obedecer la ley de Dios. Desde pequeña escuchó historias de los patriarcas, reyes y profetas. Ciertamente su familia hablaba de la promesa del Mesías, el Salvador que Dios enviaría a rescatar al pueblo. Estas enseñanzas moldearon su carácter y llenaron su corazón de esperanza y humildad. María pasó sus días ayudando a su madre y aprendiendo habilidades esenciales para una futura esposa, como tejer, preparar comida y administrar una casa. Pero además de estas tareas, también reservaba tiempo para orar. María tenía un corazón vuelto hacia Dios. En su sencillez, ella confió plenamente en su plan, incluso sin saber lo que le deparaba el futuro. Imagínese a María caminando por las calles de Nazaret, saludando a sus vecinos con una sonrisa amable. Era una joven de gran virtud, pero no buscaba reconocimiento ni aplausos. Su belleza no estaba solo en su apariencia, sino en su pureza y bondad. María era el tipo de persona que ayudaba a los demás sin esperar nada a cambio, alguien que reflejaba la luz de Dios hasta en las tareas más sencillas. En aquella época, las expectativas de la mujer eran claras: casarse, formar una familia y vivir una vida dedicada al hogar. María estaba comprometida con José, un hombre justo y temeroso de Dios que trabajaba como carpintero. José era conocido por su honestidad y humildad, y el compromiso entre ambos se había concertado con respeto, como era costumbre en la época. Pero, ¿qué hizo a María tan especial? No era su posición social ni sus posesiones, porque no tenía ninguna de esas. Lo que la destacó fue su humildad y su total disposición a servir a Dios. María vivió una vida que, para muchos, parecería ordinaria, pero su conexión con Dios fue extraordinaria. Era una mujer joven que, incluso en su sencillez, llevaba un corazón lleno de fe y obediencia. También es significativa la elección de Nazaret como escenario para el inicio de la historia de María. No era una gran ciudad, sino un pequeño lugar despreciado por muchos. Tanto es así que Natanael, uno de los futuros discípulos de Jesús, incluso preguntó: ¿puede venir algo bueno de Nazaret? Juan 1:46. Pero Dios, en su sabiduría, eligió lo que parecía insignificante a los ojos del mundo para revelar su gloria. Probablemente María nunca imaginó que su vida cambiaría de una manera tan radical. Estaba ocupada en sus tareas diarias, viviendo en paz y sencillez. Pero, incluso en esa rutina ordinaria, Dios ya estaba preparando algo extraordinario. Él la había elegido para ser la madre de su hijo. Esta elección muestra algo profundo. Dios no busca a los más ricos, a los más poderosos o a los influyentes.
Él mira el corazón, y en el corazón de María encontró humildad, obediencia y fe inquebrantable. Su sencillez en Nazaret fue el escenario perfecto para el inicio del mayor plan de salvación que el mundo haya conocido. María, con su vida ordinaria, estaba a punto de formar parte de algo divino. Y su historia nos recuerda que Dios puede usar incluso a las personas más simples para cumplir los propósitos más grandes. Era un día cualquiera en Nazaret. María, una joven humilde y devota, seguía su rutina como cualquier otra persona. Quizás estaba ocupándose de las tareas del hogar o rezando, como era su costumbre. Nada ese día indicaba que algo extraordinario estuviera a punto de suceder. Pero lo que Mary no sabía era que el cielo se estaba moviendo y su vida cambiaría para siempre. De repente, un resplandor sobrenatural llenó la habitación. Era una luz diferente a todo lo que había visto jamás, y allí, ante ella, había un ángel. No era un mensajero cualquiera, sino Gabriel, uno de los ángeles más importantes de Dios. Su presencia fue majestuosa y al mismo tiempo pacífica. María estaba asustada. Después de todo, ¿quién no lo sería? Nunca había visto algo tan celestial. Gabriel, sintiendo el miedo en el corazón de María, habló con voz suave pero llena de autoridad divina. Alégrate, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Estas palabras fueron profundas. María, una joven corriente de Nazaret, estaba siendo reconocida como alguien llena de la gracia de Dios. María estaba confundida. ¿Qué significó ese saludo? ¿Por qué ella, precisamente entre todas las personas, estaba recibiendo un mensaje de un ángel? Luego Gabriel continuó: No temas, María, has hallado favor de Dios. He aquí, concebirás y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Imagínense el torbellino de pensamientos que debieron pasar por la mente de María. Era una novia joven, prometida a José, pero aún no se había casado. ¿Cómo podría tener un hijo? Es más, el ángel estaba diciendo que su hijo se llamaría Jesús, nombre que significa Salvador. Gabriel continuó explicando quién sería ese hijo. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. María, en su humildad y sinceridad, hizo una pregunta sencilla pero honesta. ¿Cómo puede ser esto si no conozco a un hombre? Ella no dudaba del mensaje, sino que intentaba comprender lo que se estaba revelando. El ángel respondió con claridad y profundidad, revelando el misterio que estaba por suceder. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá será llamado Santo, Hijo de Dios. Estas palabras explicaban que el nacimiento de Jesús no sería como el de ningún otro ser humano. Sería concebido milagrosamente, por el poder del Espíritu Santo. No habría duda de que él era el Hijo de Dios. Gabriel entonces le dio a María una señal de que nada es imposible para Dios. También Isabel, tu parienta, concibió un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes de la que era considerada estéril, porque para Dios nada hay imposible. Era como si el ángel dijera: Mira lo que Dios ya está haciendo. Puedes confiar en que Él hará todo lo que prometió. María, con el corazón lleno de fe, respondió de una manera que resonará por toda la eternidad. He aquí la sierva del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Con estas palabras, María demostró total sumisión y obediencia a la voluntad de Dios. No exigió más explicaciones, no pidió garantías. Simplemente confié. Y así, el ángel se fue, dejando a María sola, pero con el corazón lleno de la presencia de Dios. Acababa de aceptar el llamado más grande que jamás haya recibido un ser humano. Su respuesta de fe y obediencia marcaría el inicio del plan de salvación que Dios había preparado desde el principio de los tiempos.
Imagínese por un momento cómo se sintió María después de que el ángel se fue. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. ¿Cómo explicarle a José? ¿Cómo afrontar posibles críticas y juicios de la sociedad? Aún así, María tenía confianza. Ella confiaba en Dios. Sabía que Él cuidaría de cada detalle. La historia de la Anunciación nos enseña sobre la grandeza de Dios y cómo Él elige a los humildes para realizar las mayores obras. La visita del ángel Gabriel no fue solo un encuentro celestial, sino el momento en que el cielo y la tierra se unieron para marcar el comienzo del acontecimiento más grande de la historia, la venida del Salvador, Jesucristo, al mundo. María, en su sencillez y fe, se convirtió en un ejemplo para todos nosotros. Tu respuesta al llamado de Dios nos inspira a decir sí a los planes divinos, incluso cuando no entendemos todo lo que Él está haciendo. Después de todo, para Dios nada es imposible. Cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la vida de María te gusta más? Imagínese por un momento el peso de lo que María acababa de escuchar del ángel Gabriel. Ella, una sencilla joven de Nazaret, fue elegida para ser madre del Hijo de Dios. El anuncio fue impresionante en sí mismo, pero la magnitud de lo que significaba estaba más allá de la comprensión humana. Aún así, María no dudó en su respuesta. Después de escuchar todo lo que el ángel le explicó, que concebiría milagrosamente por obra del Espíritu Santo, que su hijo sería llamado Hijo del Altísimo y que reinaría para siempre, María respondió con palabras que resuenan a través de los siglos: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según tu palabra. Estas palabras, tan sencillas y al mismo tiempo tan profundas, revelan el corazón de María, un corazón lleno de fe, de humildad y de obediencia. Ella no pidió pruebas, no intentó escapar de la llamada, no requirió explicaciones detalladas sobre cómo sucedería todo. Ella simplemente confió. María sabía que su respuesta traería desafíos. Como le prometió una joven novia a José, la noticia de su embarazo podía causar escándalo. En la cultura de la época, esto podía resultar en rechazo, vergüenza e incluso castigo severo. ¿Cómo le explicaría a José que estaba embarazada por el poder de Dios? ¿Cómo afrontarías las miradas y los juicios de tu comunidad? Aún así, María no permitió que el miedo o la duda le impidieran aceptar el plan divino. Su respuesta fue un acto de fe genuina, una entrega total a la voluntad de Dios. Ahora imagina a María allí, sola, después de que el ángel se fue. El silencio debió haber llenado la habitación, pero algo había cambiado. En su interior ya comenzaba a crecer el Salvador del mundo. Aunque nadie todavía lo sabía, María ya era parte de un plan divino que transformaría la historia de la humanidad para siempre. Su respuesta de fe es uno de los mayores ejemplos de confianza en Dios en la Biblia. María no era una persona extraordinaria a los ojos del mundo, pero su fe la hacía extraordinaria a los ojos de Dios. Ella nos enseña que el verdadero acto de fe no es solo creer en lo que es fácil o comprensible, sino decir sí incluso ante lo desconocido, confiando en que Dios tiene el control. Además, su respuesta demuestra humildad. María se refirió a sí misma como la sierva del Señor. Ella reconoció que su vida le pertenecía a Dios y que su plan era mayor que cualquier deseo o plan personal que ella pudiera haber tenido. La respuesta de María también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces Dios nos llama a algo que no entendemos del todo? ¿Cuántas veces nos pide que confiemos en su plan, incluso cuando parece difícil o imposible? María nos muestra que la verdadera fe no está en comprenderlo todo, sino en confiar plenamente en el Señor. La historia de la respuesta de fe de María es un poderoso recordatorio de que Dios puede lograr grandes cosas a través de aquellos que le dicen sí. No importa cuán ordinarios o simples podamos sentirnos, Dios nos llama a ser parte de su plan. Y como María, nuestra respuesta de fe puede allanar el camino para milagros inimaginables. Al comenzar María a recorrer el camino que Dios le había preparado, llevaba en su corazón la certeza de que estaba en manos del Creador.
Su respuesta de fe cambió su vida y la nuestra también. Después de todo, fue a través de su obediencia que el Salvador vino al mundo. Por lo tanto, la fe de María continúa inspirándonos a confiar en Dios, incluso cuando los desafíos parecen grandes y las respuestas no están claras. Como María, estamos llamados a decir: «He aquí la esclava del Señor, hágase mi según tu palabra». Tras el extraordinario anuncio del ángel Gabriel, María no se quedó quieta. Con el corazón lleno de fe y alegría tomó una decisión importante: visitar a su prima Isabel. Esta no sería una visita cualquiera, sino un encuentro que cambiaría aún más el curso de la historia divina. Isabel, que era anciana y se consideraba incapaz de tener hijos, también experimentó un milagro. Quedó embarazada de Juan Bautista, quien prepararía el camino al Mesías. María partió apresuradamente hacia la región montañosa de Judea, donde vivía Isabel. Durante el viaje tuvo mucho tiempo para reflexionar. ¿Cómo sería este encuentro? ¿Qué pensaría Isabel al enterarse del anuncio del ángel? A pesar de las preguntas en su mente, María confió plenamente en el plan de Dios. Tan pronto como María llegó a casa de Isabel y la saludó, sucedió algo increíble. El niño que estaba en el vientre de Isabel, Juan el Bautista, saltó de alegría. Isabel, llena del Espíritu Santo, comprendió inmediatamente que María llevaba en sí al Salvador. Con voz llena de emoción, proclamó: «Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde me viene esto? Que la madre de mi Señor venga a mí». Imagínense cómo debió haberse sentido María al escuchar esas palabras. Sin siquiera explicar nada, Isabel ya lo sabía. Fue una confirmación divina de que el plan de Dios estaba en acción. Isabel añadió: «Bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor». Las palabras de Isabel tocaron profundamente el corazón de María. Movida por el Espíritu Santo, ella respondió con un canto que se convertiría en una de las alabanzas más bellas y conocidas de la historia bíblica, el Magnificat. María comenzó diciendo: «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador». Estas palabras reflejan la alegría de María y el reconocimiento de la grandeza de Dios. Ella, una humilde joven de Nazaret, estaba siendo utilizada como instrumento para llevar a cabo el plan de salvación para el mundo. María continuó exaltando la bondad de Dios, porque consideró la humildad de su siervo. Porque desde ahora me llamarán bienaventurada a todas las generaciones. Aquí María reconoce que su elección no se basó en el estatus o el mérito, sino en el amor y la gracia de Dios. Sabía que su historia sería contada por generaciones y que exaltaría el poder del Señor. Porque el poderoso ha hecho grandes cosas conmigo, y santo es su nombre. María ensalzó la santidad y el poder de Dios, recordando que todas las bendiciones provienen de Él. La canción continuó describiendo la fidelidad de Dios a lo largo de la historia. Su misericordia va de generación en generación sobre los que le temen. Con su brazo actuó valientemente. Dispersó a los que albergaban pensamientos arrogantes en sus corazones. Derribó a los poderosos de sus tronos. Y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes. Y despidió a los ricos con las manos vacías. Estas palabras revelan cómo Dios invierte los valores del mundo, exaltando a los humildes y humillando a los orgullosos. María entendió que Dios no actúa como los hombres esperan, sino de una manera que revela su justicia y misericordia. Concluyó recordando la fidelidad de Dios a sus promesas. Ayudó a su siervo Israel, recordando su misericordia, como prometió a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. El canto de María es un himno de alabanza, pero también un testimonio de fe. Exaltó el poder, la justicia y la misericordia de Dios, mostrando que Él cumple sus promesas y actúa a favor de los humildes y necesitados. María permaneció con Isabel durante unos 3 meses,
probablemente hasta el nacimiento de Juan Bautista. Este tiempo fue, sin duda, un periodo de aliento y comunión espiritual entre las dos mujeres, ambas elegidas para desempeñar papeles fundamentales en el plan de Dios. El encuentro entre María e Isabel nos enseña sobre la importancia de la fe, la humildad y la alabanza. María podría haber permanecido en silencio, pero eligió expresar su alegría y gratitud a través del canto. Esta actitud nos recuerda que, incluso en momentos de incertidumbre, siempre hay motivos para magnificar el nombre de Dios y confiar en sus planes. Y así, María avanzó, fortalecida por su fe y el apoyo de Isabel, llevando en su corazón y en su seno al Salvador del mundo. Después del anuncio del ángel Gabriel y del cántico de María, pasó el tiempo y se acercó el momento del nacimiento de Jesús. María, ya embarazada, y su prometido José recibieron una orden del emperador romano César Augusto de realizar un censo, que requería que todos regresaran a sus lugares de origen para registrarse. Como José era del linaje de David, necesitaba viajar con María hasta Belén, la ciudad de David, un viaje de unos 130 kilómetros. A pesar de las dificultades, especialmente para María, que ya estaba cerca de dar a luz, la pareja inició el camino. La situación no parecía fácil, pero todo esto era parte del plan divino, porque, como se profetizó en Miqueas 5:2, el Mesías nacería en Belén, y Dios incluso usaría al César para cumplir esta promesa. Al llegar a Belén, María y José encontraron la ciudad abarrotada y sin espacio disponible en las posadas. Sin alternativa, la pareja se refugió en un sencillo establo, donde María dio a luz a su hijo. El Salvador del mundo no nació en un palacio, sino en un humilde establo, en un pesebre, el lugar más sencillo posible. Esa noche, mientras María y José estaban con su recién nacido, algo extraordinario sucedió en los campos cercanos. Los pastores, que cuidaban sus ovejas, fueron visitados por un ángel que les trajo la buena noticia. El Salvador, Cristo el Señor, había nacido en Belén. El ángel les informó que la señal sería un bebé envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Los pastores, llenos de alegría, fueron a Belén y encontraron al niño Jesús, tal como el ángel había dicho. Se arrodillaron ante él, reconociendo al Salvador prometido. Luego salieron a predicar la buena nueva a todos los que encontraban, y la gente quedó asombrada. María, a su vez, guardó todo esto en su corazón, reflexionando sobre el increíble cumplimiento de la promesa de Dios. El nacimiento de Jesús, sencillo y humilde, trajo alegría y esperanza al mundo, y los pastores fueron los primeros en presenciar el cumplimiento de la promesa del Mesías. El Salvador había llegado, no con grandeza, sino con humildad, trayendo paz y redención a todos. Cuando nació el niño Jesús, María y José estaban cumpliendo todas las leyes y tradiciones de su pueblo. Según la ley de Moisés, el primer hijo varón debía ser presentado al Señor en el templo de Jerusalén y ser consagrado a él. Esto significó que, 40 días después del nacimiento de Jesús, María y José viajaron desde Belén a Jerusalén para cumplirlo. Ceremonia. El templo era el centro espiritual de Israel, el lugar donde los judíos iban a adorar a Dios y ofrecer sacrificios. Era un lugar de gran reverencia, donde los sacerdotes servían y la gente iba en busca de perdón y bendiciones. María y José, con el niño Jesús en brazos, fueron al templo, llevando una ofrenda de 2 palominos, como era costumbre de los pobres, para cumplir con el requerimiento de la ley. Al entrar al templo sucedió algo extraordinario. Allí estaba un anciano llamado Simeón, esperando la llegada del Salvador. Simeón era un hombre justo y devoto, que tenía una profunda fe en Dios. El Espíritu Santo le había informado que no moriría antes de ver a Cristo, el Mesías prometido. Cuando vio a María y José con el niño Jesús, inmediatamente supo que este era el Mesías. Tomando a Jesús en sus brazos,
Simeón exaltó a Dios y pronunció una oración llena de gratitud. Él dijo: Ahora, Señor, puedes despedir en paz a tu siervo, según tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la que preparaste delante de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Con estas palabras, Simeón reconoció que Jesús era la salvación que Dios había prometido a Israel y la luz para las naciones gentiles, es decir, el Salvador no solo sería para los judíos, sino para todo el mundo. María y José quedaron asombrados por lo que dijo Simeón, pero Simeón no se detuvo allí. Miró a María y, con una mirada profunda, hizo una profecía sobre el futuro de su hijo. Este niño está destinado a ser causa de caída y de levantamiento de muchos en Israel, y a ser signo de contradicción, y una espada traspasa tu propia alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Simeón sabía que la vida de Jesús estaría marcada por grandes desafíos y sufrimientos, y que María, como madre, también experimentaría dolor y sufrimiento. Mientras tanto, también estaba en el templo una mujer anciana llamada Ana, que era profetisa. Era viuda y pasaba la mayor parte del tiempo en el templo, orando y ayunando. Cuando Ana vio al niño Jesús, inmediatamente lo reconoció como el Mesías y comenzó a alabar a Dios, hablando de él a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así, en ese momento en el templo, dos profetas, Simeón y Ana, reconocieron a Jesús como el Salvador prometido. Jesús, todavía un bebé, estaba cumpliendo las promesas de Dios de traer salvación y redención al mundo. Para María y José, esos momentos en el templo fueron una confirmación de la misión divina de su hijo, y regresaron a Nazaret, conscientes de que estaban cuidando a algo extraordinario, el mismo Hijo de Dios. La presentación de Jesús en el templo no fue solo un cumplimiento de la ley, sino una señal de que el plan de Dios estaba en marcha y de que el tan esperado Salvador había llegado para transformar la historia de la humanidad. Poco después de la presentación de Jesús en el templo, cuando María y José comenzaban a adaptarse a la vida con su bebé y se maravillaban ante las profecías de Simeón y Ana, sucedió algo inesperado y alarmante. El rey Herodes, gobernante de Judea en ese momento, se enteró del nacimiento del rey de los judíos, el Mesías prometido, quien, según los magos, nació en Belén. Herodes era un hombre egoísta y paranoico, temía cualquier amenaza a su poder y a tu trono. Cuando los magos de Oriente vinieron a él en Jerusalén, él, disimulando su interés, pidió a los magos que le informaran sobre el lugar exacto del nacimiento del niño, alegando que él también quería adorarlo. Sin embargo, Dios conocía la verdadera intención de Herodes. Por lo tanto, advirtió a los magos en sueños que no regresaran a Herodes, y así, siguieron otro camino de regreso a sus países. Herodes, furioso por la frustración de sus planes, tomó una decisión terrible y cruel. Ordenó la masacre de todos los niños menores de 2 años en Belén y las regiones circundantes, creyendo que esto eliminaría la amenaza a su trono. Fue entonces cuando María y José recibieron la intervención divina. Durante la noche, un ángel se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes busca al niño para matarlo». Sin dudarlo, José tomó a María y a Jesús y partió inmediatamente, en mitad de la noche, hacia Egipto. El camino hasta allí fue largo y lleno de dificultades, pero José, guiado por la confianza en Dios, no dudó en proteger la vida del Hijo de Dios. Egipto, aunque lejano, era para ellos un lugar seguro, lejos de la persecución de Herodes. Al escapar a Egipto, María, José y el niño Jesús se exiliaron y vivieron como refugiados en una tierra extranjera, lejos de su hogar en Nazaret. La huida a Egipto, aunque desafiante, era parte del plan divino. Ella cumplió la profecía de que el Mesías sería llamado desde Egipto, como ya se había dicho en Oseas 11:1.
De Egipto llamé a mi hijo. Incluso en medio de la persecución y el sufrimiento, la huida a Egipto aseguró que Jesús sobreviviera al intento de asesinato de Herodes y que la misión divina continuara. Herodes, en su ira, no abandonó su búsqueda, pero Dios ya había protegido a Jesús. Continuó velando por las vidas de María, José y Jesús, guiándolos y manteniéndolos a salvo. El exilio en Egipto duró algún tiempo, pero, como todo lo que Dios planea, tenía un propósito. Cuando Herodes murió, un ángel se apareció nuevamente a José en un sueño y le ordenó que regresara con su familia a Israel, ya que la amenaza a la vida de Jesús había pasado. José una vez más siguió la dirección de Dios y regresó, pero al enterarse de que Arquelao, el hijo de Herodes, gobernaba en Judea, temeroso de que todavía estuviera en peligro, le dijeron a José que se estableciera en Nazaret, Galilea, cumpliendo otra profecía más de que el Mesías sería llamado Nazareno. La huida a Egipto fue una experiencia de protección divina, pero también una preparación para el gran propósito de Jesús. Incluso en la adversidad, Dios estaba guiando cada paso del camino de su familia, demostrando una vez más que nada podía impedir que los planes divinos se cumplieran. Jesús, el Salvador, estaba creciendo y preparándose para la misión que cambiaría el curso de la historia. Cuando Jesús tenía unos 12 años, María y José, como buenos judíos, viajaron a Jerusalén para celebrar la Pascua, una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel. Era una tradición familiar y la ciudad estaba llena de gente que iba al templo a adorar a Dios. Terminada la celebración, cuando terminó la fiesta, María y José, con otros familiares y amigos, emprendieron el camino de regreso a Nazaret, sin darse cuenta de que Jesús no estaba con ellos. En ese momento, María y José creían que Jesús estaba entre los demás viajeros, ya que las caravanas eran grandes y los niños generalmente viajaban con amigos y familiares. Sin embargo, cuando se dieron cuenta de que Él no estaba con ellos, comenzaron a buscar ansiosamente a Jesús. Imagínese el pánico de María y José cuando se dieron cuenta de que su hijo de 12 años estaba perdido, solo, en una ciudad llena de extraños. Rápidamente regresaron a Jerusalén, buscándolo por todas las calles y esquinas, interrogando a la gente, pero Jesús parecía estar en algún lugar lejano. Después de 3 días de angustia y búsqueda incansable, finalmente encontraron a Jesús en el templo, sentado entre los maestros de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. La gente a su alrededor quedó asombrada de su sabiduría y la comprensión que demostró a pesar de ser tan joven. No estaba perdido, pero estaba en el lugar más importante, cumpliendo su propósito: buscar aprender más sobre las Escrituras y el plan de Dios. María, aliviada, pero todavía con el corazón lleno de emociones, se acercó a Jesús y le dijo, con una mezcla de reprensión y preocupación: «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo, angustiados, te buscábamos». Pero Jesús, con una calma sorprendente para su edad, respondió: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que me es necesario estar en la casa de mi Padre?». La respuesta de Jesús dejó a María y José sorprendidos y sin palabras, porque aunque no entendieron del todo, reveló algo profundo acerca de quién era Él. Jesús no estaba simplemente cumpliendo una obligación religiosa o una tradición familiar. Estaba cumpliendo la voluntad de su Padre Celestial. Aunque era hijo de María y José, sabía que su verdadera misión era cumplir el plan divino de salvación para la humanidad. María y José no entendieron completamente lo que esto significaba, pero la respuesta de Jesús fue una señal clara de su profunda conexión con Dios, su Padre. Aunque María guardó estas palabras en su corazón, el significado de todo lo que Jesús estaba diciendo y haciendo solo se desvanecería. Entenderse plenamente más tarde, a medida que creciera y su misión se hiciera más evidente. Después de este encuentro, María y José regresaron a Nazaret con Jesús. Aunque el comportamiento de Jesús ya era una clara demostración de su identidad divina,
continuó creciendo en sabiduría, estatura y favor ante Dios y los hombres. La historia del encuentro de Jesús en el templo es un hito en el desarrollo de su vida, revelando su profunda comprensión de las Escrituras y su compromiso con la voluntad de Dios, incluso a una edad tan temprana. Este episodio también es un recordatorio para todos nosotros de que Dios a menudo tiene planes para nuestras vidas que son más grandes de lo que podemos comprender en este momento, e incluso en situaciones de incomodidad y preocupación, Él siempre tiene control y nos guía a través de su divina objetivo. La vida de María, Madre de Jesús, estuvo marcada por momentos de gran protagonismo y también por muchos periodos de silencio. Estuvo presente en muchos de los momentos cruciales de la vida de Jesús, pero a menudo en un papel discreto, sin llamar la atención, pero siempre demostrando una profunda confianza en Dios y su plan. Cuando Jesús comenzó su vida pública, a los 30 años, María estaba presente, pero a menudo en silencio. Sabía que su hijo tenía una misión divina, pero no sabía exactamente cómo se desarrollaría. Ella confió en lo que Dios le había prometido y sabía que la vida de Jesús no sería como la de ningún otro hombre. La presencia de María en momentos clave de la vida de Jesús nos muestra cómo, incluso sin palabras, ella jugó un papel vital en su ministerio. El primer gran acontecimiento en el que María tuvo un papel directo en la vida pública de Jesús fue en las bodas de Caná, que pueden considerarse uno de los momentos más significativos del inicio del ministerio de Jesús. Durante el banquete se acabó el vino, y María, al darse cuenta de la situación, se volvió hacia Jesús y le dijo: «No tienen más vino». Su petición fue sencilla, pero llena de fe. Sabía que Jesús tenía el poder de hacer algo, aunque no sabía exactamente qué haría. Cuando dijo esto a los sirvientes, les pidió que hicieran lo que Jesús les ordenara. Jesús, aunque parecía vacilar, respondió diciendo: «Aún no ha llegado mi hora». Sin embargo, en un gesto de compasión y con guía divina, realizó su primer milagro, transformando el agua en vino, ante la sorpresa y asombro de todos los presentes. Este milagro no solo mostró el poder divino de Jesús, sino que también reveló el papel esencial de María. Ella fue la primera en darse cuenta de la necesidad y tuvo la valentía de acercarse a Jesús con confianza, aunque el momento no fuera el más obvio. Manifestación pública de su poder. Este gesto, silencioso pero lleno de fe, demostró la profunda conexión entre madre e hijo, y el papel de María en el apoyo y acompañamiento de Jesús en su misión, incluso en momentos en que no comprendía plenamente los planes de Dios. Durante los años siguientes, mientras Jesús viajaba y predicaba, María parecía estar detrás de escena, observando y reflexionando sobre todo lo que sucedía. Ella no fue una figura dominante en los discursos públicos de Jesús, pero estuvo siempre presente, de alguna manera, acompañando su misión. En un momento, mientras Jesús estaba enseñando y una multitud se estaba reuniendo a su alrededor, alguien dijo: «Tu madre y tus hermanos están afuera buscándote». Jesús entonces respondió con una poderosa declaración: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? El que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre». Esta respuesta, aunque sorprendente, indicó que la relación de Jesús con quienes lo seguían no se basaba únicamente en un vínculo de sangre, sino en una conexión espiritual con el Padre. Sin embargo, esto no disminuyó la importancia de María. Ella siguió siendo parte esencial de su vida, pero ahora el vínculo estaba más relacionado con la misión espiritual que con la maternidad terrenal. En momentos de dolor, como en la crucifixión de Jesús, María volvió a asumir un papel silencioso pero sumamente significativo. Ella estuvo presente, presenciando el sufrimiento de su hijo, con el corazón quebrantado, pero también con una fe inquebrantable. Aunque no dijo mucho, su presencia al pie de la cruz habló más que cualquier palabra. El dolor que experimentó María al ver el sufrimiento de Jesús no la alejó. Al contrario, se mantuvo firme,
como una madre que nunca abandonaría a su hijo, ni siquiera en el momento más oscuro. María fue testigo silenciosa de muchos milagros, enseñanzas y momentos de sufrimiento. Su vida de fe no se basó en palabras grandilocuentes o apariencias, sino en una confianza continua en Dios y su soberanía. Ella permaneció tranquila pero firme, siempre disponible para Jesús, ya sea en la alegría o en la tristeza. Su papel en la vida pública de Jesús, aunque silencioso, fue un profundo reflejo de su fe y devoción. La vida de María, a menudo en un segundo plano, revela una gran verdad. El poder de Dios se manifiesta a menudo en acciones silenciosas y discretas. El papel de María en la vida de Jesús nos enseña que ser fiel y estar presente no siempre significa ser el centro de atención, sino que, muchas veces, es una cuestión de apoyo, confianza y dedicación incondicional al plan divino. No necesitaba decir mucho, pero sus acciones y presencia fueron fundamentales para el cumplimiento de la misión de Jesús, y su ejemplo de fe y humildad ha resonado a lo largo de los siglos. La historia del primer milagro de Jesús es uno de los momentos más emblemáticos y reveladores de su vida pública. Sucedió en un pequeño pueblo llamado Caná, en Galilea, durante la celebración de una boda. La boda fue una gran celebración, que duró varios días, llena de alegría, música y abundancia, que reunió a amigos, familiares y la comunidad. Fue un acontecimiento importante, que simbolizó la unión de dos familias y la continuidad de la vida comunitaria. Pero, como ocurre con muchas celebraciones, sucedió algo imprevisto. Jesús, su madre María y sus discípulos estuvieron entre los invitados al evento. Durante la fiesta surgió un gran problema. Se acabó el vino, que era parte esencial de la celebración. A nosotros puede parecer un pequeño inconveniente, pero, en ese contexto cultural, faltar vino en una boda era un gran bochorno para la familia del novio. Este tipo de fracaso podría empañar la reputación de las familias involucradas, convirtiéndose en una fuente de vergüenza para toda la vida. María, atenta a la situación, notó la angustia de sus anfitriones y, con el corazón lleno de compasión, se dirigió a Jesús. Ella sabía que su hijo era especial y tenía algo extraordinario dentro de él. Aunque todavía no había visto muchas señales públicas de su poder, María confió en Jesús. Ella dijo a los sirvientes, «Ya no tienen vino». Aunque María sabía que Jesús podía hacer algo, no sabía exactamente qué haría. Ella no le estaba pidiendo directamente que hiciera un milagro, sino que estaba poniendo la situación en sus manos, con fe en que él sabía qué hacer. Jesús, sin embargo, respondió intrigante, «Mujer, ¿qué tengo yo contigo? Mi hora aún no ha llegado». Su respuesta aparentemente distante reflejaba una cuestión profunda. Jesús estaba empezando a mostrar que su misión se centraba en su Padre Celestial y que no realizaría milagros según las expectativas humanas, sino según el tiempo y el plan de Dios. María, sin dudarlo, se volvió hacia los sirvientes y, confiando en Jesús, les dijo, «Haced lo que Él os diga». Ella creía plenamente que de alguna manera su hijo resolvería el problema y confiaba en él de manera silenciosa pero profunda. Ella sabía que él no los dejaría desamparados. Entonces Jesús miró a su alrededor y vio 6 grandes tinajas de piedra, que se utilizaban para la purificación ritual de los judíos. Cada una de estas jarras podía contener entre 75 y 100 litros de agua. Ordenó a los sirvientes que los llenaran de agua hasta el borde. Ellos obedecieron, sin cuestionar, y luego les dijo que tomaran un poco de agua y se la llevaran al maestro del banquete, que era el responsable de coordinar la fiesta. El maestro del banquete, al probar lo que le traían, quedó sorprendido. Notó que el sabor de la bebida era extraordinario. De hecho, no sabía de dónde venía, pero los sirvientes que estaban presentes lo sabían bien. El agua que Jesús había ordenado poner en las tinajas se había transformado en vino, y un vino de muy alta calidad superior a lo que se había servido inicialmente. Impresionado,
El maestro del banquete llamó al novio y le dijo: «Todos suelen servir primero el vino bueno, y, cuando han bebido lo suficiente, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora». Esto no fue solo un milagro de Jesús. Era una señal profunda de que Él no solo estaba transformando el agua, sino que estaba inaugurando algo nuevo. Aportó algo mejor a ese momento de celebración. Este milagro de Caná, aunque inicialmente se realizó en un ambiente sencillo y cotidiano, fue un acto simbólico mucho más profundo. Jesús comenzaba a mostrar, a través de esta primera señal, que Él era el verdadero vino nuevo, el que traería una nueva alianza, una nueva forma de relación con Dios. Estaba diciendo que con su llegada, las viejas tradiciones y sistemas serían transformados y que algo nuevo y mejor vendría a la humanidad. El vino, símbolo de alegría y celebración, también representaba la alegría y la renovación que Jesús traería al mundo. María, aunque no fue el centro del milagro, jugó un papel crucial en cómo sucedió todo. Ella confió incondicionalmente en Jesús y, a través de su fe, se realizó el primer milagro de Jesús. María no pidió un gran signo ni un espectáculo, sino que simplemente confió en que su hijo sabía qué hacer. Este gesto de fe silenciosa y confianza inquebrantable, que caracterizó la relación de María con Jesús, fue un poderoso ejemplo para todos nosotros. Este primer milagro, que ocurrió en una boda en un pequeño pueblo, no se trataba solo de solucionar la escasez de vino. Fue una señal de que Jesús tenía el poder de transformar nuestras vidas de maneras profundas e inesperadas. Vino a traer verdadera alegría y renovación, no solo en momentos de celebración, sino en todos los aspectos de nuestras vidas. La crucifixión de Jesús fue la culminación de su misión en la tierra y uno de los momentos más dolorosos y devastadores para quienes lo amaban. Sin embargo, en medio de tanto sufrimiento, hay un momento de gran profundidad y ternura. La presencia silenciosa de María, Madre de Jesús, al borde de la cruz. María, que había visto crecer a su hijo y desarrollar su misión, se enfrentaba ahora a la escena más desgarradora de su vida. Ella lo había acompañado en todo momento, desde su nacimiento en Belén hasta los milagros y enseñanzas públicas de Jesús. Pero nada pudo prepararla para ver a su hijo siendo brutalmente crucificado, azotado, burlado y finalmente clavado en una cruz como un criminal común. Sin embargo, aún ante todo el dolor, María estaba ahí, presente. Ella no huyó, no se dio la vuelta, aunque su alma estaba profundamente desgarrada. El amor de una madre por su hijo es inconmensurable, y María lo demostró en su totalidad al permanecer firme ante la cruz, junto a algunas otras mujeres y al discípulo amado, Juan. La Biblia describe a María parada junto a la cruz, Juan 19, 25, una presencia silenciosa y, al mismo tiempo, poderosa. Imagínese la escena, la multitud que se burlaba y gritaba contra Jesús, los soldados que lo atormentaban, la oscuridad que cubría la tierra en pleno día, y allí, en medio de todo, María. Ella no pronunció ninguna palabra, pero su dolor estaba escrito en todo su rostro. Su presencia en la cruz nos muestra la fuerza del amor maternal y la profundidad del sacrificio que ella también estaba haciendo. Cuando Jesús miró a su madre y al discípulo Juan, pronunció palabras cargadas de significado. En medio de su sufrimiento físico y emocional, Jesús, que conocía el sufrimiento de su madre, dijo: «Mujer, ahí tienes a tu hijo», y a Juan: «Ahí tienes a tu madre». Juan 19, 26-27. Jesús, aunque en su agonía, estaba cuidando a su madre. Sabía que María, una mujer con un corazón lleno de fe, necesitaría de alguien que la acompañara después de su muerte. Jesús confió a Juan, el discípulo que amaba, el cuidado de su madre. El intercambio de miradas entre María y Juan, en ese momento, fue una demostración de compasión y también de continuidad en la misión de amor y cuidado.
La presencia de María en la crucifixión no se trata solo del sufrimiento de una madre al ver morir a su hijo. Tu presencia allí refleja tu total entrega al plan divino. Desde el momento de la Anunciación, cuando el ángel Gabriel la visitó, María supo que su hijo tendría un destino único y divino. Sabía que su vida y la vida de Jesús estarían marcadas por el dolor, pero aún así lo aceptó con fe inquebrantable. En la cruz, María experimentó el cumplimiento de esta promesa. María, la mujer que había recibido a Jesús con un corazón puro y dispuesta a ser utilizada por Dios, ahora estaba bajo la cruz, compartiendo el sufrimiento de su hijo. Ella no entendía del todo lo que estaba pasando, pero confiaba en que todo era parte del plan de Dios. Vio a su hijo siendo desnudado, humillado y elevado a un árbol. Pero, al estar allí, junto a su dolor, María demostró un amor que no requiere explicaciones, sino que simplemente se entrega, sin reservas. Su presencia en la cruz también nos enseña algo profundo sobre la fe. Mientras todos los discípulos, excepto Juan, habían huido, María se quedó. No lo entendía todo, no sabía cómo sería el futuro, pero creía en Dios, confiaba en las promesas que le habían hecho desde el principio. El sufrimiento de Jesús era, en cierto modo, también el sufrimiento de ella. Pero ella sabía que Dios estaba con ella y esa confianza la hacía seguir adelante. La presencia de María en la crucifixión es, por tanto, más que un momento de dolor. Ella es una representación del sacrificio, el coraje y la fe inquebrantable. Incluso ante la pérdida más grande, María sigue siendo modelo de fidelidad y confianza en Dios. Su dolor al ver a Jesús en la cruz refleja el sacrificio de cada madre, pero también está entrelazado con la misión divina de salvación que se estaba cumpliendo. María, al estar allí, compartió de manera única el sufrimiento de Jesús. Ella, la Madre del Salvador, fue la primera en ver el precio del pecado pagado en la cruz. Su presencia junto a Jesús no es solo una historia de dolor y sufrimiento, sino también una historia de fe, confianza y amor. Ella fue testigo silencioso del mayor sacrificio de la historia y, con su presencia, nos enseñó la importancia de permanecer al lado de Jesús, incluso en los momentos más difíciles, confiando siempre en que, a través del sacrificio, se traerá la salvación a la humanidad. Este momento, de dolor y sacrificio, fue también un momento de redención. A través del sufrimiento de Jesús y la presencia silenciosa de María, todos hemos sido invitados a comprender más profundamente el costo del amor de Dios por nosotros. Después de la muerte de Jesús, María, la Madre de Cristo, se convirtió en algo más que la Madre del Salvador. Se convirtió en símbolo del amor maternal dado por Dios a la humanidad. Su papel, que comenzó con un sí en Nazaret, al aceptar ser la Madre de Jesús, se expandió hasta convertirse en un sí universal que trascendió su papel como madre biológica de Jesús. María fue entregada a la humanidad como madre espiritual, guía y ejemplo de fe, obediencia y amor incondicional. Por esta entrega, María se convirtió en madre de la Iglesia, madre de todos los cristianos y símbolo de acogida para todos los que se acercan a Cristo. No solo fue dada a quienes vivieron con Jesús en su tiempo, sino a todos nosotros, en todas las generaciones. Su corazón, lleno de compasión y misericordia, fue entregado para que pudiéramos encontrar consuelo, guía e intercesión ante Dios. María, con su mirada atenta y su corazón compasivo, estuvo siempre cerca de los discípulos y de los fieles. Ella no se alejó del dolor del Calvario, sino que, al contrario, encontró el sufrimiento de su Hijo, compartiendo con él el peso de la humanidad. Del mismo modo, ella está presente en las alegrías y dificultades de todos los cristianos. La Madre de Jesús continúa acompañándonos como intercesora, apuntando siempre a su Hijo, guiándonos siempre en nuestro camino de fe. María, además de Madre de la Iglesia, es también ejemplo para todo cristiano. Su vida fue de fe pura,
confianza total en Dios y valentía ante las dificultades. No comprendía del todo los misterios que se desarrollaban en su vida, pero confiaba en las promesas de Dios. Su maternidad no fue una maternidad cualquiera, sino una maternidad que implicaba dolor, renuncia, amor y un sí continuo a Dios. María, entregada a la humanidad, se convirtió en la mujer perfecta, que con humildad y obediencia aceptó cumplir un papel que nadie más podía cumplir. Ella fue la primera en creer en Jesús, en seguirlo en su misión y en experimentar, con su Hijo, las alegrías y los sufrimientos de la vida humana. Ella nos enseña que el verdadero amor es sacrificial, que la verdadera fe es constante, incluso ante el dolor, y que la confianza en Dios debe ser inquebrantable. En momentos de duda y sufrimiento, podemos acudir a María, nuestra Madre, y encontrar en ella un reflejo de la compasión y el cuidado de Dios. Ella, que vio el sufrimiento de su Hijo, conoce el dolor y la angustia de cada ser humano. Ella es una madre que nunca abandona a sus hijos, y que siempre nos llama a seguir el camino de Jesús, de fe y obediencia. María, madre entregada a la humanidad, es también modelo de oración. Oró con corazón humilde y sencillo, entregándose a Dios en todo momento. Ella guardaba todas las cosas en su corazón, Lucas 2:19, reflexionando sobre ellas en oración y meditación. Ella nos enseña que, en medio de nuestras dificultades, la oración es la clave para comprender lo que Dios quiere de nosotros y cómo debemos actuar en su voluntad. Además, María es también la madre de la esperanza. Nos recuerda que, a pesar de las dificultades de la vida, hay una promesa de salvación y vida eterna en Cristo. Ella estuvo con Jesús desde el principio, siguió sus milagros y sus palabras y nunca dudó de su misión. Ella, al estar presente en el momento de su muerte, también estuvo presente en su resurrección, y con ello nos asegura que la muerte no es el fin, sino solo el comienzo de una nueva vida en Cristo. La Madre entregada a la humanidad, María, sigue siendo refugio de amor, compasión e intercesión para todos los cristianos. Ella nos lleva a Jesús, nos muestra cómo vivir con fe y esperanza y nos enseña a confiar plenamente en Dios, tal como ella lo hizo. Ella es modelo de amor maternal y espiritual, que nunca nos abandona y que siempre estará con nosotros, intercediendo por nosotros ante su Hijo, nuestro Salvador. Después del profundo dolor de la crucifixión de Jesús, María experimentó una esperanza renovada mediante la resurrección de su Hijo. La muerte no había sido el final, sino el comienzo de algo grande. María, que había experimentado el sufrimiento de la pérdida, vio ahora el cumplimiento de la promesa de Dios, la victoria sobre la muerte. Aunque la Biblia no aporta muchos detalles sobre el primer encuentro entre María y Jesús resucitado, podemos imaginar que fue un momento de gran emoción. Ciertamente, el corazón de María se llenó de paz al ver a su Hijo vivo nuevamente. El dolor de verlo muerto en la cruz fue reemplazado por la alegría indescriptible de saber que la misión de salvación estaba completa. María en la iglesia primitiva. Después de la ascensión de Jesús, María estuvo presente con los apóstoles y otros discípulos en el aposento alto, orando y esperando el Espíritu Santo, Hechos 1:14. Su presencia allí fue crucial para la unidad de la naciente iglesia, como pilar de fe y oración. Ella, que había sido la primera en recibir el Espíritu Santo, oró ahora con la comunidad, intercediendo por todos. María, la Madre de Jesús, también llegó a ser vista como Madre de la Iglesia, no solo como la Madre biológica de Cristo, sino como una Madre espiritual para todos los cristianos. Su presencia continua entre los discípulos fue un testimonio de su fidelidad y dedicación al plan de Dios. María como intercesora. Con el tiempo, María empezó a ser reconocida como intercesora. Los cristianos, conscientes de su papel de Madre de Jesús, comenzaron a pedir su ayuda en oración. Ella, que estuvo siempre al lado de Jesús, continuó intercediendo por sus seguidores,
ofreciendo su maternidad y amor incondicional. Su presencia en la iglesia primitiva fue fuente de consuelo y esperanza para los primeros cristianos, que vieron en ella un modelo de fe, humildad y obediencia. María, que había aceptado la voluntad de Dios en todas las circunstancias, dio ahora a los cristianos con su ejemplo de fidelidad. El legado de María. Aunque la Biblia no menciona a María con frecuencia después de la resurrección, ella sigue siendo una figura central en la vida de la Iglesia. Su presencia en el cenáculo y su papel de madre de la Iglesia son un recordatorio de que la verdadera fe se vive en la oración, la obediencia a Dios y el cuidado de los demás. María, con su fe inquebrantable y su profundo amor a Jesús, sigue siendo modelo para todos los cristianos. Su vida es un testimonio de cómo, diciéndose a Dios, podemos participar en el plan de salvación y vivir en comunión con Él. Ella no es solo la madre de Jesús, sino también la madre de todos nosotros, intercediendo por nosotros. Nuestra fe y nosotros llevándonos a una vida más cercana a Dios. La Asunción de María es uno de los momentos más venerados en la tradición cristiana, aunque no se detalla directamente en las Escrituras. Se cree que, al final de su vida terrenal, María fue llevada al cielo, en cuerpo y alma, para estar eternamente en la presencia de Dios. Este evento refleja la plenitud de su santidad y obediencia a Dios, siendo símbolo de la promesa de vida eterna para todos los cristianos. El misterio de la Asunción. La Biblia no informa explícitamente de la Asunción de María, pero la Iglesia Católica, a lo largo de los siglos, desarrolló la creencia de que, como Madre de Jesús y la mujer más pura y fiel que jamás haya existido, María fue elegida para ser elevada al cielo en cuerpo y alma. La Asunción es vista como la culminación de su vida de devoción y obediencia a Dios. Ella, que había engendrado al Salvador, experimenta ahora la plenitud de la victoria sobre la muerte, siendo recibida por Dios en su estado glorificado. Esta doctrina fue proclamada como dogma en 1950 por el Papa Pío XII, pero ya era una creencia ampliamente aceptada en la Iglesia desde los primeros siglos. La Asunción de María simboliza el destino glorioso que espera a todos aquellos que viven según la voluntad de Dios y perseveran en la fe y la pureza. María, la primera en experimentar la gloria eterna. La Asunción es vista como un signo de esperanza para todos los cristianos. María, primera y fiel discípula de Cristo, es llevada al cielo, en cuerpo y alma, no por mérito propio, sino por gracia divina. Este evento nos recuerda que aunque el cuerpo humano es mortal, a aquellos que siguen fielmente a Dios se les promete la vida eterna, tal como la experimentó María. Ella, que fue la primera en aceptar plenamente la voluntad de Dios, disfruta ahora de la plenitud de esa aceptación en el cielo. La Asunción también nos muestra que, confiando en Dios y viviendo según sus preceptos, podemos esperar el mismo destino glorioso que María. Un cuerpo transformado y un alma purificada, unida a Dios para siempre. La Asunción y el papel de María en la Iglesia. La Asunción de María es también un testimonio de su papel continuo como Madre Espiritual de la Iglesia. Su ascensión al cielo, donde reina junto a su Hijo, es signo de la dignidad y de la importancia del papel maternal en la vida de la Iglesia. María, que siempre estuvo al lado de Jesús, es vista ahora como una intercesora y protectora, una madre que continúa cuidando y orando por la Iglesia. Para los cristianos, la Asunción es una fuente de consuelo y esperanza, ya que nos recuerda que, así como María fue recibida en la gloria, nosotros también, como hijos e hijas de Dios, podemos ser llamados a compartir algún día esa gloria. La Asunción es la promesa de que el final de nuestro camino terrenal no es el final, sino un nuevo comienzo, una transición a la vida eterna. El legado de la Asunción. La Asunción de María, aunque no se menciona directamente en las Escrituras, es un evento de gran importancia en la tradición cristiana.
Representa el reconocimiento del amor y la fidelidad de María, que siempre siguió la voluntad de Dios, y su elevación al cielo sirve de modelo de fe y obediencia para todos los cristianos. La Asunción es un signo de esperanza para quienes siguen a Cristo, recordándonos que la promesa de la vida eterna está a nuestro alcance, como lo estuvo para María. María, al ser asumida al cielo, no solo pone fin a su camino terreno, sino que continúa siendo signo de nuestra propia vocación a la gloria eterna. Su vida y su asunción nos llaman a vivir con el mismo amor, fe y dedicación a Dios, confiando en que, un día, todos nosotros también seremos llevados a su gloriosa presencia. Si te conmovió la historia de María y quieres acercarte aún más a su viaje de fe, comparte este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La Madre de Jesús es también Madre nuestra, y su ejemplo puede guiarnos cada día hacia la vida eterna que Dios promete a todos sus hijos. La historia de María no es solo para recordarla, sino para vivirla. Y lo que puedas aprender de ello puede transformar tu vida para siempre. Nos vemos en el próximo video y que María, nuestra Madre, interceda por cada uno de nosotros.